Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Mateo capítulo 15, verso 17 al 19. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación y los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Puede sentarse, amados hermanos. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Hoy voy a tratar un tema que va a ser extraño. Se llama ¿Crea Dios corazones corrompidos? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿O totalmente depravados? Basándonos en la teología reformada o calvinista, que dicen que todos los seres humanos nacen totalmente depravados e inhabilitados. Depravados es decir, de que su corazón tiende al mal, y citan textos como Génesis 6:5, que el corazón del hombre es de continuo, el pensamiento del corazón del hombre es de continuo al mal. Bendito sea el Señor. Bueno, el estilo es temático, no es expositivo. Voy a tomar muchos textos de otras porciones de la Escritura basados en el mismo tema. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús para enseñar doctrina. Dice la Escritura, todo lo que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. La pregunta es, ¿Dios crea corazones totalmente depravados, malvados? Hay muchos textos que los calvinistas, que es la doctrina reformada, predicadores importantes, claro, ellos tienen una ventaja sobre nosotros, en los que no somos reformados, porque nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. Los reformados son cesionistas. Cesionistas viene de la palabra cesar, que el Espíritu Santo cesó su operación de dones y milagros, y por eso ellos no hablan en lenguas. Ellos son los bautistas del sur de Estados Unidos, para que ustedes puedan entender, y ellos son bien apagaditos, bendito sea el Señor. Amén. Pero ellos tienen una ventaja sobre nosotros, que en la parte académica ellos son muy avanzados, puesto que desde la Reforma ellos promovieron la teología, como los reformadores Juan Calvino, Lutero, Zwinglio y un montón de gente que eran, ellos salieron de la Iglesia Católica, y por lo tanto ellos habían estudiado teología. Y en la Iglesia Católica, para ser un sacerdote, un cura, tiene que estudiar teología, y es importante el conocimiento. Amén. Pero no se puede dejar, hermano, a un lado lo que es la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios, sin esa unción, sin esa presencia, hermano, es letra muerta. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y entonces ellos dicen, la teología reformada surgió en el año 1618 y 19, un concilio llamado el Sínodo de Dort, en Holanda. Se reunieron teólogos seguidores de las doctrinas de Juan Calvino para contrarrestar las doctrinas de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un seguidor también de las enseñanzas de Juan Calvino, pero se retractó porque dice, no es posible, los seres humanos no nacen totalmente depravados, los seres humanos nacen con libre albedrío, los seres humanos, la salvación no es exclusiva para un grupo de elegidos, contrarrestando todas esas doctrinas calvinistas, bendito sea el Señor. Pero por supuesto, nosotros no somos arminianos, como dicen ellos que nosotros somos arminianos.
porque el cristianismo no empezó en el siglo XVI o en el siglo XVII. El cristianismo empezó en el siglo I, en la era apostólica. Y Armenio existió fue en el siglo XVI, siglo XVII. Entonces, saquémonos ese cuento de la cabeza. Ah, no, que son pelagianos. Sí, pero Pelagio existió en el siglo V, porque Pelagio tuvo una discusión con Agustín de Hipona, que era un sacerdote católico, y es que las doctrinas calvinistas vienen, es del sacerdote católico, el obispo católico del norte del África, Agustín de Hipona, que murió en el año 430 después de Cristo, de la iglesia latina, la iglesia católica romana, porque ya la iglesia católica ya había surgido en el año 325 después del concilio de Nicea en Roma, cuando Constantino unificó todos los obispos para poder combatir la doctrina arriana. Arrio era un obispo también latino que dijo que el Padre era el único Dios, Jehová, y que Jesús era un ser creado. Yo los estoy enredando mucho aquí. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Entonces Constantino reunió a todos los obispos para llegar a un acuerdo, porque esa doctrina estaba causando división en el Imperio Romano. Entonces se concluyó que la doctrina de Trinitaria, Padre y Espíritu Santo, es la doctrina cristiana. Por eso los testigos de Jehová y los unitarios dicen que nosotros creemos una doctrina de la iglesia romana, católica romana, porque fue establecida en el concilio de Nicea. Falso. Ellos ya creían desde antes, amén, desde el primer siglo. Hay evidencia histórica de los padres apostólicos y apologistas, tanto de la iglesia latina como griega, que la creencia en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, una misma naturaleza o sustancia que es indivisible, eterna, coeterna, bueno, coesencial, etcétera. Perdón, de todos los términos teológicos usted ya me lo entiende porque ya lo he enseñado a ustedes. Amén. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Y entonces ya la iglesia católica existía para la época de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona en el año 397 más o menos, o 92, escribió un comentario de un capítulo, no el comentario del libro de Romanos, porque Pelagio sí escribió el comentario del libro de Romanos, y Pelagio era más estudiado, más académico que Agustín de Hipona. Agustín de Hipona le dicen los reformados y la iglesia católica, el doctor de la iglesia. Él no fue doctor, porque para alcanzar un doctorado se requiere conocer los idiomas originales. Amén. Tanto el hebreo como el griego, o uno de ellos al menos, bendito sea el Señor. Por eso esos doctorados que entregan en internet, y algunos pastores se sienten doctores, adoramos a Jesús. No han ido, hermano, a una universidad, no han hecho un proyecto de grado, etc. Es respetado, bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Para obtener un doctorado, es más, un doctorado en una carrera secular exigen que hable al menos inglés. Y en teología se exige que conozca uno de los dos idiomas o los dos idiomas, sea griego o sea hebreo. Y los que han estudiado teología han estudiado griego y hebreo. Esa es la realidad, hermanos. Amén. Y Agustín de Hipona no conocía ni el griego. Y por eso es que él interpretó mal la Biblia en Romanos 5:12. Agarró un comentario de un hombre, otro católico llamado Ambrosio Aster, y en esa era una mala traducción del griego del Nuevo Testamento al latín. Y escribió en Romanos 5:12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Amén. Y asimismo la muerte, dice, pasó a todos los hombres. Dice, por cuanto todos pecaron. Esa es la que nosotros leemos, por cuanto. En griego, por cuanto es efijo. Y efijo significa por cuanto o por qué. Pero en la versión Vulgata latina, la versión católica, no dice por cuánto o por qué, sino dice en quién. Es una mala traducción. Y eso Agustín de Hipona lo interpretó. Se da cuenta
que todos los seres humanos pecamos en Adán. O sea que cuando Adán pecó, todos nosotros estábamos en Adán y todos pecamos. Y por eso todos los seres humanos nacen con una maldad inherente en su alma, en su corazón, en su cuerpo. Y por eso los calvinistas dicen que todos los seres humanos nacen totalmente depravados. Prueba de ello citan este texto bíblico. Y dicen, del corazón del hombre sale, porque es que el corazón del hombre es perverso, malvado. Y citan Jeremías también 17. Ahorita vamos a mencionar esos textos bíblicos. Sí, ahora sí entramos en el tema. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Bendito sea Jesús. Esto que voy a exponer es como media página de lo que Dios me permitió escribir en el libro. Ya está escrito, hermano, un libro que Dios me permitió escribir hace años. Desde hace 4 o 5 años empecé a escribir este libro. Lo acabé, cuando llegué a Trinidad ya lo tenía acá lo pulí, pero no hemos podido imprimirlo. Bendito sea, porque tiene muchos costos. Entonces, yo más adelante, cuando Dios lo permita. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Hermano, para hablar acerca de este punto, tenemos que, yo toco solamente el corazón, ¿sí? Que los seres humanos, ahí entra otra teología, y les voy a enseñar, porque hay una posición dividida. Nosotros creemos que somos tres entidades, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. En teología eso se llama tricotomía, que somos 3 partes, tricotomía. Y los que creen que son apenas 2 partes, que es la parte espiritual y la parte física, amén, eso se llama dicotomía en teología. Di viene de 2, tri viene de 3, para que ustedes puedan entender. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Los testigos de Jehová, los adventistas, dicen que son dicotómanos, para que usted pueda entender. Amén. O sea, que creen en la parte espiritual y en la parte física. Por eso el testigo de Jehová, como el adventista, dice que cuando muere, perecen sus pensamientos, y dice que esperando la resurrección. Pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que este cuerpo vuelve a la tierra, que lo tomó. Amén. Amén. Y el espíritu, que es el hálito de vida, vuelve a Dios quien lo dio. Amén. Pero el alma busca el destino eterno. Amén. Amén. Y entra en un reposo, sea en el infierno, amén, si es inconverso, o sea, si es descarriado, inconverso, si es pecador, amén, si no ha nacido de nuevo, para que usted lo pueda entender mejor. Y el que ha nacido de nuevo, pues va a la presencia del Señor. Amén. Es mejor estar ausente del cuerpo y presente en Cristo, dijo el apóstol Pablo. Bendito sea Jesús. Bueno, ¿a qué voy con eso? Pues hay que entender esos puntos. ¿Por qué? Porque todas esas creencias tienen sus orígenes. Y les digo, nuestras creencias tienen orígenes históricos, primeramente bíblicos y fundamentados o evidenciados con la historia de la doctrina cristiana, que se llama teología cristiana, de teología histórica, bendito sea el Señor. Amén. Para el siglo II, en los debates contra los gnósticos, surgieron varias creencias con respecto a la existencia del alma, creencias cristianas. La primera que existió fue el traducionismo, después vino el preexistencialismo, pero la que tenían clara era el creacionismo. Son 3 puntos, voy a mencionarlo uno por uno. Amén. ¿Qué es el preexistencialismo? Doctrina creada por Orígenes, un obispo de la Iglesia Latina, año 230 más o menos. Él decía que las almas de los seres humanos existieron en el cielo, que Dios las crea y luego las manda. Cuando el ser humano es concebido, esa alma entra, provenientes desde el cielo, que ya tenían una existencia en el cielo. Eso se llama preexistencialismo. Amén. ¿Quiénes creen en preexistencialismo? Los mormones. Amén. Los mormones creen en preexistencialismo. Ahora, traducionismo.
Traduccionismo fue creado por Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Dice que Dios solamente creó una sola alma, creó a Adán. Cuando lo formó, hizo el molde, sopló hálito de vida por su nariz, y al entrar en el cuerpo de Adán fue el primer alma viviente, citando, ¿cómo es que se llama el libro de Corintios? Primer alma viviente. Amén. El traduccionismo dice eso. Fue una sola alma la que Dios creó. Y de esa alma salió Eva. Y de esa alma se derivan todos los seres humanos. ¿Sí me entiende? Por procreación. Eso lo creía Agustín de Hipona. Aunque los teólogos dicen que no, él era creacionista por defenderlo a él. Bendito sea Jesús. Porque desafortunadamente la teología reformada defiende su ideología y no defiende el texto bíblico. Amén. Yo les predico a ustedes, les enseño Biblia. Hoy estoy hablando una cátedra. Discúlpenme, hermanos. No los quiero, no se sientan ofendidos algunos. Antes adoramos a Jesús. Entonces dicen, el traduccionismo dice de que se creó una sola alma y de ahí se derivan todas las almas. Entonces, si Adán fue el primer alma que Dios creó y Adán estaba en el jardín del Edén, como todos los seres humanos estábamos en esa alma, entonces cuando Adán peca, todos pecamos. Y citan textos bíblicos. Agustín de Hipona citó el texto de Hebreos capítulo 7, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Y dice que ahí, cuando dio los diezmos, el escritor de Hebreos dice que Leví, siendo inferior a Abraham, dice, él también diezmó, porque estaba en sus lomos. Cuando habla de lomos, para que usted pueda entender, es la cintura. Entonces Agustín de Hipona interpretó eso, de que Leví estaba en el semen de Abraham. Y ahí va la teoría de que nosotros todos estábamos en la parte física, en Adán. Qué blasfemia, ¿cierto, hermanos? Porque la descendencia de Adán muere en el diluvio y Dios crea una nueva descendencia a partir de Noé. Entonces nosotros, si es así, pues nosotros heredamos la justicia de Noé. Nosotros adoramos a Jesús, pero es un lenguaje figurado. En Hebreos 7 dice, por decirlo así, no fue literal. Agustín de Hipona es uno de los maestros de la interpretación alegórica de la Biblia, pero cuando debía traducirlo literal, ahí sí lo alegorizaba, sin vergüenza, hijo del diablo, porque le hizo mucho daño a la iglesia, creando esas doctrinas diabólicas. Entonces adoramos a Jesús. Nosotros no creemos en traduccionismo, nosotros creemos en creacionismo. Amén. Creemos que el alma no procede de nuestros padres, ni mucho menos de Adán. Nosotros creemos que el cuerpo físico sí proviene de nuestros padres, quienes son nuestros progenitores, y ellos son procreadores. Pero el alma es creada totalmente por Dios, y esta procede de Dios. Mire, usted lee el libro de Hebreos 12:9. El escritor, vaya al libro de Hebreos 12:9. El escritor de la carta de Hebreos dice, además, Hebreos 12:9. Lean. Además, Hebreos 12:9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cierto? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, habla de dos padres. El Padre de mi espíritu y el Padre de mi parte física. ¿Sí ven? O sea, aquí se le conoce a Dios como el Padre de los espíritus, o sea, el creador de nuestras almas. Amén. Creador de nuestras almas. Amén. Hay 3 tipos de hijos en esta creación. Amén. El primero es por creación. Tanto los ángeles como los seres humanos por creación son hijos de Dios. Hay textos que lo corroboran. Amén. Pero hay hijos por adopción.
que somos adoptados por el Padre y nos da su espíritu, el espíritu de adopción, el cual dice Abba Padre. Amén. Y el tercer hijo es engendrado por Dios. Y el único hijo engendrado por Dios es el Señor Jesús. Por eso el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 1, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y luego el autor dice, ¿y a cuál de los ángeles Dios le ha dicho eso? A ninguno. Porque Dios no ha engendrado más hijos en la tierra, solamente a través de María, uno solo, y es la encarnación del Señor Jesús. Y luego dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, para que pueda entenderlo. Amén, ese texto. Entonces vamos a Jesús. Bendito sea Jesús. Dios es el Dios de los espíritus de toda carne, dice el número 16:22. Amén, lo puede apuntar en su casa, lo puede leer. La intercesión de Moisés. Amén. Nuestros padres procrean nuestros cuerpos, pero Dios es quien crea nuestra alma a su imagen y semejanza. Amén. Por eso Génesis 9:6, ya una generación ya caída, nacida después de la caída de Adán y Eva, el Señor dijo que el hombre está hecho a su imagen y semejanza. Primera de Corintios 11:7 también lo puede encontrar. Santiago 3:9 lo puede leer en su casa. El alma es creada a la imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, no quiere decir espíritu, alma y cuerpo, como algunos interpretan, que el Padre es Padre y el Espíritu Santo. No. Recuerden que yo ya les enseñé que Dios tiene unos atributos que son incomunicables, que Él no los comparte con nadie, como su eternidad. ¿Se acuerda que lo dije? Su independencia. ¿Se acuerda? Eternidad, que a él nadie le da vida. Independencia, que a él nadie le da vida, que Él es independiente. Amén. Pero Él nos dio unos atributos que Él compartió hacia nosotros. Esa es la imagen y la semejanza de Dios que nosotros poseemos, que los animales no poseen. Bendito sea el Señor. Amén. El amor, ¿se acuerda? La justicia, ¿se acuerda? Porque nosotros hacemos justicia. Un perro no se va a parar en la calle y le va a decir al borracho, ¡hey, no peque! Pero nosotros sí, porque tenemos ese atributo de Dios. Amén, de hacer justicia. No haga el mal. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y así sucesivamente. Amén. El alma es creada en total pureza. Amén. Es creada en total pureza. Por eso los bebés, los niños, son puros. ¿Sí? 1 Corintios 14:20. El apóstol Pablo, mira, voy a leer esta versión, dice, en cuanto a la maldad, sean inocentes como los bebés. ¿Sí? La versión Reina Valera, ¿alguien me la puede leer? 1 Corintios capítulo 14:20, en voz alta. 1 Corintios 14:20. Bendito sea Jesús. 1 Corintios 14:20. Somebody, please. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Esta versión es más clara, dice, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. O sea, sin malicia. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Amén. Ellos son inocentes delante de Dios. Ellos no son culpables. ¿Por qué? Porque la culpabilidad Dios la atribuye a aquel que es consciente de pecado. Por eso nosotros no bautizamos niños. Bautismo de niños fue promovido en la iglesia primitiva, pero en el siglo II después de Cristo, casi en el siglo III. Y era para dedicación. Amén. Claro, en el siglo I no bautizaban niños. Fue en el siglo II. Hubo polémica, algunos padres se oponían. No recuerdo cuál fue el nombre de uno que dijo, déjanlos que ellos vengan a Cristo, pero bautizarlos hasta que ellos no alcancen la madurez y sean conscientes de pecado. Eso dijo un escritor, porque ellos son inocentes. Amén. Ellos son inocentes, delante de Dios no son culpables. El ser humano es culpable, ahorita vamos a hablar con respecto a la edad de conciencia. Vamos al Salmo 106, verso 38. Ellos son inocentes. Déjame leer, yo lo leo. Salmo 106, verso 38. Dice la Escritura que el pueblo de Israel sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios.
y derramaron la sangre inocente, la sangre de los hijos y las hijas. Amén, que ofrecieron sacrificio a los ídolos de Canaán. ¿Sí me entienden, hermanos? Deuteronomio 18:10 dice: no harás pasar a tu hijo por el fuego de Moloc. Amén. La interpretación literal es sencillamente que Moloc era un dios hecho de metal, tenía sus brazos abiertos, y los adoradores de ese dios cananeo por debajo tenía fuego, y se calentaba el rojo vivo, y ahí ponían a los bebés. Amén. Y eso hizo el pueblo de Israel. Mataron, sacrificaron inocentes. El Señor no dijo: mataron y sacrificaron bebés que nacieron culpables con el pecado de Adán y Eva. No, ellos no eran culpables. Porque la doctrina calvinista es tan diabólica que dice que nosotros heredamos de Adán el pecado y su culpabilidad y una naturaleza pecaminosa. Eso no lo dice la Biblia. Pero pastor, la carne es pecaminosa. ¿Dónde dice la Biblia que la carne es pecaminosa? El Señor Jesús dijo: la carne es débil. Eso sí dijo el Señor, la carne es débil, pero el Señor nunca dijo que la carne es pecaminosa. Amén. Y si hay una naturaleza pecaminosa que tiende al pecado, no es la naturaleza física. Amén. Sino es el corazón que está enseñoreado, gobernado por el pecado. Amén. Entonces adoramos a Jesús. Bendito sea Jesús. Amén. Porque aquí o el Señor Jesús es el que gobierna nuestro corazón, o es el pecado. Sí, esa es la única realidad. No importa si está uno dentro de la iglesia o está fuera de la iglesia. Porque hay gente que está dentro de la iglesia y lo gobierna es el pecado. Dentro de la iglesia. Amén. Entonces adoramos a Jesús. Los niños son inocentes delante de Dios. La Biblia dice que derramaron sangre inocente. No era sangre con pecado, ni con culpabilidad, ni condenable. Y ellos son ingenuos. Ellos no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Deuteronomio 1:39, el Señor le dijo a Moisés: esta generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida. Vuestros hijos van a entrar, porque ellos no saben ni lo bueno ni lo malo. Vamos a Deuteronomio capítulo 1:39. Alabanzas a Jesús. Deuteronomio 1:39. Dice la Biblia: y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y ellos daré, y ellos la heredarán la tierra. ¿Sí, hermanos? Antes adoramos a Jesús. Un niño inocente, hermanos. Paul Washer, tengan cuidado con ese predicador. Ese predicador es calvinista. Él tiene mucha pasión para exponer la palabra, porque como reformado, para ser predicador, estudió en la universidad y obtuvo su título, o aquí le llamamos licenciaturas. En inglés no se le dice licenciatura, sino bachillerato, lo digo en español, o bachelor, para que pueda entender. La palabra bachelor significa soltero, pero también significa bachillerato, para que pueda entender. Secundaria es otra cosa, y bachillerato en inglés es la profesional, para que ustedes entiendan. Amén. Él es profesional, él estudió en una universidad reformada, y él dice de que los bebés son tan malos, tan perversos, de que si usted les quita la gomita o el dulce, ellos con la fuerza que tienen la arrebatan, que si tuvieran la fuerza de un hombre de 18 años le destrozarían la cara a la madre. Eso dice Paul Washer. Acá tengan cuidado con los predicadores, y yo los alerto. Amén, porque eso es falso. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Bendito sea Jesús. Cuando el Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí, que de los tales es el reino de los cielos. ¿Y sabe cómo interpretan los calvinistas el texto? Sí, de los tales es el reino de los cielos, pero de los que vienen a Cristo. ¿Y de los que no vienen qué? De ellos no es el reino de los cielos. Entonces vamos al libro de Mateo capítulo 18, cuando los discípulos estaban discutiendo, y el Señor puso un niño y le dijo: si no os volvéis como uno de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que los niños, hermanos, son inocentes, son ingenuos.
Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que tengamos un corazón tan puro como el de ellos. Mateo 5:8 dice: bienaventurados del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Un niño, si muere, se va directamente para el cielo. Se va para el cielo. Ay, pastor, o sea, ¿usted cree en buenas obras? ¿Se da cuenta? No, no es creación de Dios, no lo creó el diablo. Eso no le pertenece al diablo, ni tampoco se creó a sí mismo. Dios mismo lo creó, Dios mismo se lo lleva. Prueba de ello es que cuando David adulteró, ¿se acuerda? Con Betsabé, ¿se acuerda? Y que el niño enfermó. Y estaba enfermo, pero bien grave, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Que David ayunó 7 días. Y no comía ni bebía. Y los siervos estaban preocupados. Pero entonces alguien le dijo: el niño murió. Y él levantó su ayuno y empezó a comer. Y los siervos le dijeron: pero si cuando él estaba vivo, usted ayunaba, ahora que muere, usted come. Y él dijo: pero si sigo ayunando, yo no lo voy a hacer traer a él de allá donde él está. Pero algún día yo sí voy a ir donde él está. O sea, David confesó que su hijo no se fue para el infierno, no era calvinista, ni era agustiniano. No, es que es un misterio. Ellos dicen: es un misterio, solamente Dios sabe si los niños van al cielo o no, dicen ellos. Nosotros adoramos a eso. Los niños son ingenuos, hermano. Pastor, pero hay niños de 7 años que consumen droga, que son ladrones. Así. Hermano, si el niño es consciente de lo que hace, es responsable ante Dios. Amén. Es responsable. Bendito sea el Señor. Nosotros adoramos a Jesús. David dijo en el Salmo 22:10: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Cómo le queda el ojo al calvinista? No, ¿y usted por qué no lee el Salmo 51:5? En pecado me formó mi madre, en maldad fui. Vamos a leer. Adoramos a Jesús. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Adoramos a Jesús. Aquí David no está confesando el pecado de Adán. Supuestamente que los calvinistas dicen de que ese es el pecado hereditario. No lo está confesando es, en el verso 2 dice que está confesando su pecado y su maldad. 2 cosas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál fue la maldad? Emborrachó a Urías el Geteo, lo asesinó. Maldad. ¿Y cuál fue su pecado? Su adulterio. Esas son las 2 cosas, maldad y pecado. Y en el verso 5 él dice: he aquí en maldad he sido formado. Nótese la preposición, dice en, es una preposición de lugar. ¿Sí? No dice la preposición con. Si dijera la preposición: he aquí con maldad he sido formado y con pecado me concibió mi madre, entonces podríamos decir sí. Pero dice en. Es una preposición de lugar que puede abreviar un sustantivo. ¿Y a qué sustantivo se refiere? Al mundo. O sea que en un mundo donde ya existía la maldad del asesinato, he sido formado. O sea, yo no fui el primero en que pequé asesinando a alguien. ¿Sí entendió? Ni tampoco se está justificando, sino está confesando de que nació, que fue formado en un mundo donde ya existía el asesinato. En maldad he sido formado. Y en pecado, o sea, en un mundo donde ya existía el adulterio, me concibió mi madre. No está confesando ni el pecado de su mamá, porque su mamá no hay registro histórico ni bíblico que diga que la mamá fue una adúltera. No, nosotros adoramos a eso. A eso se refiere. Y los calvinistas dicen que ahí está el pecado original. Qué falsos, ¿cierto? Porque ni siquiera las teologías rabinas o judías creen en la doctrina del pecado original. Y ellos no interpretan el Salmo 51:5 como el pecado original.
No te adoramos a Jesús. Ahora sí vamos a entrar al tema. No hemos entrado al tema todavía. Esta es como una pequeña introducción. No, está larga, pero yo quería hoy predicar corto, sinceramente. La pregunta es, otra forma de evidenciar que nosotros no nacemos con el pecado de Adán. Bueno, Ezequiel capítulo 18:4 dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre. Eso es un texto claro. Pero otra forma de evidenciar de que nosotros no nacemos con un corazón corrupto, con el pecado en el corazón, hermano, es entender de que Dios a todos los seres humanos los creó, les creó un alma y un corazón individual y único. No existe un ser humano similar en su alma y en su corazón a otro. Único. Oiga, tremendo, hermano. ¿Cierto, hermanos? Somos únicos. Pueden haber mellizos, pueden haber gemelos muy parecidos, pero son almas diferentes, personalidades diferentes, innatas. Uno como padre trata de cambiarlos, ¿cierto que sí? Pero lo que uno va a hacer es corregirlos, quitarles el mal, pero ahí la personalidad es innata, es difícil, es imposible, porque esa se la dio Dios. Esa se la dio Dios. Y así como somos adultos, así éramos de pequeños. Seguro, mire, Jacob y Esaú en el vientre peleando, hermano. ¿Y quién era Jacob? Era astuto, hermano. Bendito sea Jesús. Y así fue de adulto también. Fue que Dios lo transformó esa área mala. Hágalo para bien y no para mal. Y nuestros hijos son así. Yo me acuerdo de mi hija cuando estaba en el vientre, eso pateaba, se movía, eso casi se le notaba, ¿cierto? Y cuando estaba bebé, eso era también haciendo así. Y por ahí la vimos en un video. Y está de adulta y durmiendo, y es igual. Son cosas innatas, hermano. Personalidades que Dios pone. Dios las crea independientemente. No las crea del corazón o del alma de Adán y Eva, sino independientemente. Vamos al Salmo 33, del 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. ¿Alguien tiene la Biblia en inglés, hermano Alex? Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Ahí dice que la formó individualmente. Salmo 33, verso 15. 33, 15. Salmo 33, 15. Léamela en voz alta, amor. Porque esa es la Biblia de las Américas. El que modela el corazón de cada uno de ellos. El que modela, y dice acá, crea el corazón de cada uno. Amén. O sea que Dios nos crea independientemente. Ahí dice individualmente. Sí, no. Hay una versión donde dice que es individualmente. Y es así, hermanos. Amén. Creó el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros adoramos a Jesús. No los creó corrompidos. El corazón del hombre es el que se corrompe. ¿Sí? La Biblia lo dice. Mire, si usted lee el libro de Romanos capítulo 3, vaya al libro de Romanos capítulo 3. ¡Aleluya! Hoy tenemos Santa Cena, no olvidemos. Amén, hermanos. Verso 12. Mire, hablando de la maldad del ser humano, la culpabilidad del ser humano, dice, todos se desviaron. Si ve que es una acción, una decisión, se desviaron, no nacieron desviados. A una se hicieron inútiles, no nacimos inútiles, nos hicimos inútiles. Por eso es que no hay nadie quien haga lo bueno, no hay nadie ni siquiera ahora. Amén. ¿Estamos? Amén. El corazón es el que corrompe. Eclesiastés 7:7 dice, las dádivas corrompen el corazón. ¿Se me entiende? Las dádivas corrompen el corazón. El caso de Jesse, el siervo de Eliseo. Tan pronto vio esos
150 libras de oro y 700 libras de plata, para que usted entienda en español, que traían los camellos de Naamán, y esos vestidos costosos que se le abrieron los ojos. Y Eliseo dijo: vive Jehová, que yo no recibiré nada. Y Jesse dijo: pero mire todo ese oro y toda esa plata. Pesaría como Judas, ¿no? Qué desperdicio. Con eso se había podido dar a los pobres. Y cuenta a los pobres, el miserable pobre era él. Quería robárselo. ¿Sí ve? Y él sí va y le dice: sí, yo le recibo las dádivas corrompen el corazón. Amén. Por eso mucho pastor que dice que no, que hay que ser misionario, que hay que tener iglesia grande, cuidado. Su intención es más gente, más diezmos, más ofrendas. Eso corrompe el corazón. Sí, y hablamos con el hermano Jorge que un pasaje bíblico que el Señor fue claro. Y el hermano Luis M. Ortiz lo decía: esta obra es obra de iglesia pequeña, la iglesia grande se corrompe, decía el hermano Ortiz. ¿Seguro eso decía el hermano Ortiz? Y el mismo Señor Jesús lo dijo. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde? Mateo capítulo 18. El Señor dice que el buen pastor deja su congregación. ¿De cuánto? ¿Mega iglesia? No, de 100 almas, de 100 ovejitas. Y va y busca, deja las 99 en la iglesia y se va y busca la descarriada. ¿Cuánto adoramos a Jesús? O sea, yo creo que un tope máximo, hermano, hay que ser consciente. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que darle cuentas a Dios por cada una de las ovejas. Pero la mucha dádiva, mucha ofrenda, eso corrompe el corazón. Sí, corrompe. Pastor, pero Moisés era un pastor de 100 ovejas, no, de 1.000.000 de... No hablemos de eso. Pastor era un líder político en Israel. Era como el primer ministro, porque ahí sí existía la monarquía. Pero ¿quién era el rey? El Señor. El Señor era el rey hasta el tiempo de los jueces, hasta que el pueblo mismo rechazó el reinado de Dios. Amén. Y Samuel tuvo que ponerle Saúl. Amén. Pero el primer ministro era Moisés. Eso era un gobierno, tenía una constitución, la ley de Moisés. No vengamos a hablar de que eso era una congregación. Sí se llamó congregación, eclesía, inclusive lo dice Hechos 7, pero no era una iglesia donde se tiene que responder uno por uno, no. Era un pueblo, bendito sea Jesús. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Es que una iglesia es diferente, porque ustedes tienen autoridades y las autoridades superiores están afuera. Está el presidente, está el gobernador, está el alcalde, están las autoridades locales. Pero allá en aquel entonces el presidente o primer ministro era Moisés. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Otro texto que ellos usan, los calvinistas, es Proverbios 22:15. Dice que los niños nacen con el pecado de Adán. Vaya a Proverbios 22:15, dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Se da cuenta? Nacen en pecado, nacen en maldad. Ahí no dice pecado, dice necedad. Y necedad no es pecado. Amén. Necedad no es pecado. No es el pecado de Adán, ni es pecado, puesto que el mismo verso dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. Si la necedad fuera el pecado de Adán o cualquier pecado, entonces ¿para qué necesitamos la sangre de Cristo? Puesto que la vara y la corrección alejan esa necedad del corazón de los muchachos. Amén. Lo único que quita el pecado del corazón del hombre es la sangre de Cristo. La necedad es un mal comportamiento. Amén. Un mal comportamiento. Ahora, hay que entender de que si los hijos aprenden a pecar, es porque eso lo heredan de los padres, por conducta, y conductas aprendidas, más que por las palabras, es por el ejemplo que se da. Por eso en el libro de Primera de Pedro 1, 18 y 19, el apóstol dice: fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Y yo por eso les digo: padres, usted no le deja herencia a sus hijos carros y casas y cuentas bancarias, sino le dejamos de herencia nuestro carácter,
nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras formas de reaccionar ante las personas, porque así como yo reacciono, así reaccionan nuestros hijos. Por eso hay que corregirnos. Si nos equivocamos con la esposa, hay que decirlo delante de los hijos para que los hijos no repitan esas conductas, porque así se repiten. Amén. Y lo mismo las hijas. Amén. No es que así, porque es que mi mamá los arreglaba así. No, un momentico. Su mamá no es Dios. La palabra de Dios sí es Dios. La palabra de Dios es la que está en el lugar correcto. ¿Sí? Y la palabra de Dios me dice cómo corregir, cómo arreglar los asuntos, cómo vivir para Dios. No como mi papá y mi mamá lo hacían. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Bendito sea Jesús. Amén. Ahora, el pecado de Adán no pasó el corazón de sus hijos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Primero fue Caín, el segundo Abel. Y el pecado no pasó a sus hijos. La Biblia demuestra que Caín, antes de pecar por primera vez, Dios le advirtió que el pecado estaba afuera. Él fue el que decidió abrirle el corazón para que el pecado entrara y lo gobernara. El pecado es personificado en la Biblia como un señor que gobierna y es déspota porque esclaviza. Sí, Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es un rey, un señor, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado lo personifica como un rey, como un señor, y quiere entrar al corazón. Génesis 4, del 6 al 7, recuerda que cuando Caín ofreció lo mejor de la tierra y se acercó a Dios no con el sacrificio de sangre como Adán y Eva les había enseñado, y cuando Dios vio, se agradó de la ofrenda de Abel y de Abel, dice que Caín se ensañó contra Abel y decayó su semblante. Amén. Porque y nosotros todos los seres humanos, inclusive los cristianos, estamos asediados de pecado. La Biblia dice: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. El pecado quiere entrar a nuestro corazón, hermano. El pecado quiere que usted diga al Señor Jesús: salga y venga, Señor Rey pecado, y gobierna en mi vida. Por eso hay que orar, por eso hay que venir a la iglesia, por eso hay que tener disciplina de leer la palabra diariamente. Usted no ora en la mañana, no ora en la tarde, se acuesta, hermano, ya el pecado está entrando a su corazón. Fácilmente usted agarra el celular y cuando sale una mujer de una y le mete clic, ay Dios mío, y empieza a comprar y peca. Y ya el pecado entró. La única forma de sacarlo es que usted se arrodille y le pida misericordia a Dios y le llore a Dios y le dice al Señor: Señor, entra a mi corazón, no se vaya de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. La iglesia de la Odisea sacó al Señor de la iglesia, del corazón. Dice: estoy a la puerta y llamo. Ay, no, que eran las puertas de la iglesia, dicen los calvinistas. No era la puerta de la iglesia, era la puerta del corazón. ¿Por qué? Porque dice: yo entraré a Él y cenaré con Él. Amén. Además, el Señor Jesús promete entrar al corazón del cristiano y habitar en el corazón del cristiano. En Juan capítulo 14 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos y haremos morada en Él. Los calvinistas se rasgan las vestiduras cuando uno dice: acepta al Señor en su corazón como Salvador. Uy, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pues no lo dice literalmente, pero sí está implícito en el contexto. Él es el que gobierna mi corazón. Pero si yo, hermano, estoy muy atraído por un pecado, saco al Señor del corazón, porque el Señor no puede habitar, hermano, con el pecado. ¿Estamos entendiendo? Y el Señor le dijo: porque ha decaído tu semblante. Si hicieres el bien, no serás enaltecido, Caín. Amén. Mas si no lo hicieres, sepa que el pecado está a la puerta. ¿De quién? Del corazón. Y el deseo de él, el Keshuká, que yo les enseñé a ustedes, que es un deseo de gobernar, de reinar, porque el pecado es un rey, un señor. Su deseo es gobernarlo a usted, pero tú lo gobernarás a él.
¿Y cómo? Haciendo el bien. Arrepiente, acepte que usted se equivocó y haga el bien y verá. Nos adoramos a Jesús. Pero Caín no quiso aceptar que se había equivocado y el pecado entró. Cuando entró, la primera orden que le dio el pecado es: invítelo afuera, salgamos al campo. Ya el pecado lo controlaba. Agarre lo que encuentre, una piedra, un pedazo de hueso de madera. Un predicador dijo: agarró una quijada y lo mató. ¿Dónde dice la Biblia que quijada? Dice que lo mató. Nosotros adoramos a Jesús. Bendito sea Jesús. El pecado entró y lo gobernó. La Biblia revela que las almas son creadas sin pecado. Los corazones son creados sin pecado. Es más, la Biblia dice en Eclesiastés 7:29, y aquí que Dios creó al hombre recto. Vamos a Eclesiastés 7. Esto es sabido. Eclesiastés 7:29. Es un libro poético. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. ¿No es claro? Entonces los calvinistas dicen: no, ahí está hablando de Adán, pero luego dice buscaron, está en plural. Y sí, en hebreo hombre y humanidad se dice Adán, en hebreo. En español decimos Adán con N, pero en hebreo es Adam, como lo dice la versión inglés. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Bendito sea Jesús. Amén. La Biblia revela que las almas son creadas sin pecado y que pecan la primera vez, y cuando pecan la primera vez mueren. Vaya al libro de Ezequiel 18:4. Jeremías, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea que Dios crea las almas con vida espiritual. Los niños nacen vivos espiritualmente, por eso ellos entran al reino de los cielos cuando mueren. Porque el que no naciere de nuevo, nacer de nuevo es tener una nueva vida. Es más, la palabra nacer de nuevo tiene un significado implícito dentro de sí misma. O sea que nosotros nacimos un día vivos, y no solamente en el área física, sino espiritual, pero morimos espiritualmente. Y tenemos que volver a nacer. Volver es retomar el estado original que teníamos antes. Y eso lo hacemos es por la redención de Cristo. Nosotros adoramos a Jesús. Un ejemplo de ello, que las almas nacen rectas, puras, sin pecado, es el rey de Tiro. En el libro de Ezequiel 28 habla del rey de Tiro, que es un prototipo de Satanás. Pero aquí se refiere literalmente a un rey que existió. Es más, y es de Tiro, no era judío. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel 28. Verso 1 dice: vino a mi palabra diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Sí? El rey de Tiro. Tiro era un puerto cerca del Mediterráneo, para que lo podamos entender. Vamos a leer el verso 12. Dice la escritura: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Es un prototipo del diablo, lo que predicamos el viernes en la vigilia. ¿Se acuerdan? Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Amén. O sea que Dios lo había creado perfecto, porque todo lo que Dios crea es perfecto. Amén. Amén. O sea, el alma es perfecta, hermanos. Lea el verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. O sea, Dios crea al hombre perfecto en su alma. Amén. Por supuesto, nosotros perdimos capacidades por causa del pecado. Capacidades físicas, seguro, intelectuales las perdimos, emocionales por causa del pecado de Adán, porque nacimos en una naturaleza corruptible, caída. Adán tenía una capacidad visual diferente a la nuestra.
Nosotros tenemos que usar gafas. Es más, cuando vemos en televisores con millones y millones de píxeles, decimos, ¡ah, tan bonito esa mariposa, tan bonito ese... No, es que toda la creación es hermosa. Lo que pasa es que nuestra vista no tiene la capacidad de captar los colores hermosos de la naturaleza, porque nacimos en una naturaleza física caída. Por eso cuando seamos redimidos, hermanos, transformados hermano, vamos a verle a Él tal como es. Y lo primero, si lo vemos, caemos al piso arrodillados a ver su grandeza y su hermosura. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Por eso la capacidad intelectual de Adán era superior a la nuestra. Tenía una capacidad increíble para nombrar a todos los animales, para gobernar esta tierra. Se redujo al máximo, hermano. Por eso nuestro cerebro tiene la capacidad, pero nosotros no la podemos usar por causa de una naturaleza corrupta, caída. Amén. Dice, perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Eso lo dice el verso 15. Amén. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Quiere decirte que Él fue recto, perfecto. Pero ¿qué pasó? El rey de Tiro un día pecó, por primera vez murió espiritualmente cuando pecó. Dice, hasta que se halló en ti maldad, como el diablo. El diablo no fue creado con pecado. ¿Sabe qué dicen los calvinistas? Y yo tengo que ser claro. Pastor, ¿usted por qué tanto le da a los calvos? Mire, usted está quedando calvo. No podremos hacer eso. Porque es una herejía, hay que defender la doctrina bíblica. Amén. Ellos dicen de que el pecado es un misterio. Y que como todo procede de Dios, ellos dicen, y hay una doctrina de los decretos. Calvinismo no es simplemente salvo, siempre salvo. Ellos dicen de que Dios decretó todo cuanto sucede y ocurre en esta tierra. Todo es por el decreto de Dios, pero que no es el autor del pecado. Ah, tan sinvergüenza, no. Amén. Hacen de Dios el autor del pecado. ¿Sí? El pecado lo concibió, el primero fue el lucero, hijo de la mañana. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Amén. Se enalteció a causa de tus riquezas. Él se enorgulleció. Amén. Y ese fue el primer pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado, más hermanos. El orgullo es un pecado abominable delante de Dios. Y es un pecado de actitud. Yo les he enseñado a ustedes 3 clases de pecado: por comisión, por omisión y por actitud. Las actitudes no son acciones, sino actitudes de corazón: la envidia, los celos, amén, el orgullo, la codicia, pecado de actitud. Seguimos hablando, hermanos. Él pecó por primera vez y se halló maldad en él. Él no fue creado con maldad. También fue el caso del apóstol Pablo. Pablo lo dice. En otro tiempo, Romanos capítulo 7, verso 9, dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cubrí el pecado y yo morí. ¿Y por qué? Porque el pecado lo engañó y me mató. O sea, el pecado es también un asesino, porque él es rey, él entra y su objetivo es matarnos espiritualmente, separarnos. Porque cuando uno peca, se separa de la comunión con Dios. No te adoramos a Jesús. Por creación, Pablo tenía vida espiritual, pero cuando pecó por primera vez, él murió. Dios no crea, por eso en el libro de Santiago 1, el 13 al 14, dice que Dios no tienta a nadie con el mal ni es tentado, sino que cada uno cada uno es tentado cuando de su propia epithumía en griego. Esa palabra concupiscencia no existe en el griego, es una atribución, y por eso los calvinistas dicen, todos los seres humanos nacimos con concupiscencia, que eso es parte del pecado original. No, la palabra en griego concupiscencia es epithumía y es deseo, sea deseo por lo bueno, sea deseo por lo malo. Cuando de nuestros propios deseos somos atraídos, porque Dios nos dio deseos naturales. Hablemos del hombre. Dios nos dio deseos naturales sexuales y somos atraídos por la mujer, y por eso uno se casa para saciar ese deseo con su esposa. ¿Sí me entiende? Pero el deseo, si es mal canalizado, entonces ahí es donde usted peca. Usted tiene deseo de comer, pero si usted pone a comer en exceso, eso se llama glotonería.
O sea, los deseos tienen que ser controlados. ¿Sí me entiende? Cuando de su propio epitomía o deseo es atraído y luego seducido. Amén. Luego concibe. Ese deseo concibe una acción en el corazón. Y al haberlo concebido, concibe el pecado. O sea, el pecado, si hablamos, porque él utiliza términos de concepción, médicos. Concibe. Sabe que para concebir se necesita un óvulo y un esperma. Amén. ¿Cierto? Entonces, todos los seres humanos portamos ese óvulo del deseo. Y si somos atraídos y permitimos de que esa atracción llegue al óvulo, lo fecunda. Y ahí concibe o nace una criatura. En este caso es ese monstruo llamado el pecado. El Señor dice en Génesis 4, pecado está a la puerta, o sea, ese deseo de pecar. ¿Por qué? Porque estaba ya entrando allá al corazón donde estaba ese deseo. Hay que tener cuidado. Por eso uno debe tener mucho cuidado lo que piensa. Usted y yo no podemos recrearnos en pensamientos pecaminosos. Debemos sacudirse y Señor, perdóname, Dios mío, limpia mi mente, mi corazón. Con tu sangre preciosa, que el Señor dio provisión, hermanos. Si alguien peca, si alguien se va para el infierno, no tiene excusa delante de Dios. Recuerde que le hablé el jueves pasado los tres significados profundos de la palabra poder. Amén. No recuerdo si fue una que significaba kratos, que significa dominio. Amén. Y dominio es autocontrol. Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, que es de autocontrol, de dominio propio. Por eso el Señor le dijo a Caín, y tú lo gobernarás ese deseo. O sea, el deseo llega, la tentación llega a todos, hermanos. Y tenemos la facultad por el Espíritu de Dios de resistir ese deseo. El problema es cuando usted y yo le abrimos el corazón y nos recreamos y no nos arrepentimos después de ello. Por eso es que una persona cuando viene a la iglesia en esa condición no escucha la palabra, no entiende la palabra, le aburre venir a la iglesia, al último termina descarriado, abandonándose a sus propias concupiscencias, porque ya el demonio del pecado, diría yo, no es demonio, pero el pecado ya lo gobernó. Y los demonios, no, el pecado dice, llama a los demonios y ya es. Sí, hermano, hay que tener mucho cuidado. Por eso la vida cristiana no es voy a la iglesia, salgo a la iglesia. No, esto es una lucha contra el mal. Y Cristo venció y a través de Él podemos vencer. Nosotros adoramos a Jesús. Bendito sea Jesús. Dios no creó las almas depravadas o corrompidas. Ellas mismas se depravan. Vamos a Proverbios 6:32. Estos temas requieren tiempo, paciencia. Amén. 6:32. Y poca emoción. ¿Cuánto adoramos a Jesús? El sábado le mostré a mi esposa un video de un predicador. Yo le dije, amor, mírenlo, escuche. Escuchamos cuántos minutos. La gente emocionada. Gloria, aleluya. Yo le mencioné algún texto bíblico. Enseñó la palabra. Yo le dije, su objetivo por venir a predicar es para que todos se emocionen. Esos predicadores deberían ser conscientes, deberían ser sinceros y decirle, mire, yo vine a predicar porque mi objetivo es que ustedes se emocionen en medio de la predicación, brinquen, salten y luego al final pasen adelante, lloren, se revuelquen, porque yo quiero dejar una estela de gloria que digan que cómo me usa Dios para que me inviten la próxima vez. ¿Por qué no es sincero? ¿Y por qué no es sincero con Dios y le dice, Señor, Dios mío, emociónalos en medio de la predicación, que se levanten, lloren, digan gloria a Dios y que queden todos postrados? Señor, haga eso. No, el predicador no hace eso. Amén. Un predicador genuino dice, Señor, salva las almas, reconcilia a los descarriados y a la iglesia límpiala, santifícala. Amén, prepárala para tu reino, Señor. Amén. Eso es lo que... Pero estos predicadores emocionalistas, su objetivo es eso. Y hay gente ingenua que cree a eso.
Y algunos vienen a pelear al púlpito. Hermano, alábelo, alábelo, porque es que en el tiempo pasado la gente alababa a Dios y se estremecía. Ahora hay una diferencia, están muertos, el que alaba a Dios está vivo. Y todo el mundo dice, no, yo tengo que alabarlo porque no, yo estoy muerto. Eso se llama manipulación. Volvimos al mismo tema, la pelea que yo tengo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Enseñemos la palabra, hermano. Vamos a la rodilla, vamos al secreto. Señor, muéstrame qué tienes para tu pueblo. Y la iglesia se edifica, hermano. Pero si es por mover multitud y mover emociones, no. Yo lo hacía. Y yo hacía llorar a la gente. Sí, hermano. Fácil, uno deja para el final el testimonio más terrible, hermano. Y usted llora contándolo. Y ahora que todo el mundo va a llorar. Y la gente sale emocionada. ¡Ay, qué tal la gloria de Dios, pastor! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Y qué predicó? ¿Cómo aplica eso para su vida? ¿En qué área Dios lo corrigió a usted? No, fue una bendición. Me consoló. Sentí mucho consuelo. Sí, pero usted no es un ángel. Usted no ha alcanzado el estado de glorificación. Usted no es perfecto. Todos nos equivocamos diariamente y venimos a la casa para que el Señor nos edifique y nos exhorte. Necesitamos ser limpiados, corregidos, ser moldeados a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo de la predicación. Que seamos más como Cristo, ¿cierto? En nuestro hablar, en nuestra conducta, en nuestras reacciones, todo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y no es que yo la tenga contra alguien, por favor. Es, hermano, contra el engaño que se está viendo hoy en día. Y por eso los cristianos son religiosos, hermano. No tienen convicciones. Vienen a la iglesia y ponen una falda, es por una emoción, pero no por una convicción. Por eso en su corazón desean ponerse un pantalón las mujeres y maquillarse. Porque no tienen convicciones. Porque no se les ha enseñado por la palabra. Ay, Dios nos ayude, hermanos. Se nos está yendo el tiempo, hermanos, y la palabra está buena. Proverbios capítulo 6, verso 32. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. O sea que el alma no nace corrompida. El pecado es la que corrompe el alma. ¿Sí? Ese pecado es la que corrompe el alma. Un pecado llama a otro pecado y otro pecado. O sea, cuando la persona peca por primera vez es en la etapa de conciencia. En el libro de Isaías capítulo 7, 13 y 14, hablando de la profecía del Hijo de Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, dice que comerá miel y mantequilla hasta que sepa discernir entre lo bueno y desechar lo malo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Esa es la etapa de conciencia. Y todos los niños un día tuvimos un despertar en nuestra conciencia y entendimos de que yo no debía haber hecho eso. Y me sentí mal delante de Dios. Y todos decidimos por el mal, por eso pecamos algún día. Y por eso todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles desde ese mismo momento. Y somos responsables delante de Dios. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Por esta razón podemos decir confiadamente que Dios no crea corazones con el pecado de Adán. Son los seres humanos quienes ponen dentro del corazón las diferentes clases de pecado. Uno de ellos la idolatría. Vaya al libro de Ezequiel 14. Ezequiel 14. Voy a adelantar rápido, hermano, porque yo, me disculpa, me tomé mucho tiempo. Ezequiel 14 y me faltan bastantes puntos. Espero alcanzar corriendo ahorita. Del 3 al 4. Amén. Dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Se da cuenta? Y han establecido tropiezos o maldad ante su rostro. O sea, pusieron sus ídolos en el corazón. Lea el verso 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel se hubiera apartado de andar en pos de mí y no hubiese puesto sus ídolos en su corazón. O sea que un día el pecado que estaba afuera nos engañó, entró al corazón, nos mató, como dijo el apóstol Pablo, y empezamos a atesorar el primer pecado. Y ese pecado llama a otro pecado y empezamos a atesorar
más y más pecados. Por eso la Biblia dice en el libro de Salmo 41:6, amén, que los enemigos de Dios recogen para sí iniquidad. Vamos al libro de Salmo 41:6. ¿Estamos entendiendo la palabra? 41:6, dice la Biblia: y si vienen a verme, hablan mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad. ¿Sí ven cómo lo atesora? Recoge para sí. ¿Desde cuándo empieza el ser humano a recoger la maldad? Desde el primer momento en que peca. ¿Y cuándo? Desde su juventud. ¿Cuándo? Bueno, eso es una edad que solo Dios lo sabe, porque eso es individualmente entre Dios y el hombre. Amén. Pero un día, y desde esa fecha, es responsable delante de Dios. Vaya al libro de Génesis 8:21. Cuando Noé salió del arca, hizo un altar, ofreció holocausto al Señor, y el Señor, mira lo que dice, Génesis 8:21. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Los calvinistas dicen desde su niñez, pero la palabra niñez aquí no existe en hebreo, dice es juventud. El corazón del hombre, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, o sea, desde que pecó y el corazón entró el primer pecado, y luego siguió, desde ahí empezó a ser malo el corazón. Amén. Nosotros adoramos a Jesús. Y este corazón empieza a fabricar más pecados. Es una fábrica. Isaías 32:6. Isaías 32:6. Dice la Escritura: porque el ruin hablará ruindades, y su corazón, ¿qué dice? Fabricará iniquidad. Es claro. O sea, un pecado, cuando el corazón ya tiene un pecado gobernándolo ahí, ese mismo corazón se inventa otras maldades. Por eso se inventaron. Primero fue con el adulterio. Recuerde que uno de los hijos de Caín tuvo 2 mujeres. Amén. Luego después ya no quieren con una mujer, sino con un hombre, Sodoma y Gomorra. Luego después ya quieren es con animales, zoofilia. Y ya después quieren es con muertos, necrofilia. Inventan maldades y maldades. Y hoy en día, con la identidad de género, que hay más de 100 y pico de géneros, que está inclusive Miley Cyrus, que es pansexual, que le gusta, parecido al bisexual, está el metrosexual, y hay muchos metrosexuales dentro de las iglesias, ¿no? Muchachitos adolescentes con pantalones apretados, camisas apretadas, y lo único que le falta para que sea pansexual es que se afeite las cejas, se eche un poquito de brillo acá, basecita, y en cierta iglesia se echaban basecita. Hay que tener cuidado. Se inventan iniquidades, hermano. Amén. Su corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad. ¿Se da cuenta, amados hermanos? O sea, que Dios no crea el corazón lleno de maldad. Bendito sea Jesús. Es más, el que odia maquina 7 abominaciones en su corazón. Eso lo dice Proverbios 26, del 24 al 25. Hermano, me regalan unos minuticos. Disculpan, hermano, me siento apenado por ustedes. Pero cuando yo dije no tengo tema para predicar, es donde sale más palabra. Adoramos a Jesús. No, porque la verdad yo ayer terminé tarde la noche y en el día no pude sacar el tema, pero esta mañana me levanté a orar y vamos a ver. Proverbios 26, capítulo 24, 25. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. La palabra maquina viene de máquina, que construye, que crea. Cuando hablar amigablemente no lo creas, porque 7 abominaciones en su corazón. O sea, maquina más abominaciones. Amén. Y cuando saca esa maldad o ejecuta esa maldad del corazón, es que la persona peca o se vuelve responsable delante de Dios. Mateo 15, 19 le dice.
¿Ven? No lo que entra, sino lo que sale. Porque allí decide en el corazón. Es una decisión. Y sale del corazón los adulterios, las fornicaciones, etc. La Escritura no dice que el corazón del niño se aparta de Dios, sino es el hombre que se aparta. Vamos a Jeremías 17:5, por favor. Estoy terminando, hermanos. No se preocupen, estoy tratando de adelantar. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando el corazón se aparta de Jehová, quiere decirte que ya Jehová no está en el corazón de él, sino que se aparta. Sí, y al apartarse ese corazón, verso 9, es que se vuelve perverso y engañoso. El verso 9 lo dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay que leer el contexto, porque los calvinistas solamente citan el 9, pero no citan el 5. Habla del corazón que se aparta de Jehová. Y el corazón que se aparta de Jehová es un corazón perverso. Pero si el corazón lo está reinando el Jehová, el Señor de mi vida, Jesús, ese corazón no es perverso, ni malo. No, es limpio, es puro. Bienaventurados de los de limpio corazón, porque ellos entrarán al reino de los cielos. Sí. Y todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene un corazón nuevo que el Señor le da, hermano, no es perverso. Ese texto no aplica. Engañoso es el corazón más que tal. No, porque ahí lo gobierna el Señor. Pero si yo me aparto del Señor, ese corazón se vuelve perverso. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Es más, la generación antidiluviana no fue creada corrompida. Por el contrario, en esos días, Génesis 6:12 dice: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y al corromper toda carne, corromper su corazón, es que el Señor visualiza a todos los seres humanos, visualiza su corazón. Y Génesis 6:5 dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, porque se había apartado de Dios. Amén. Los calvinistas solamente le van a citar a ustedes el verso 5. Mire, el corazón del hombre es perverso, es de continuo al mal. Sí, pero lea el contexto. El verso dice que toda carne se corrompió. Además hay un contexto histórico. Los hijos de Seth, que eran los hijos de Dios, al ver a las hijas de los hombres, la descendencia de Caín, se mezclaron. Y obviamente el Señor estaba ya luchando con ellos: no lo hagan. Y dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Entonces el espíritu se apartaba, y por supuesto ese corazón se corrompía. Porque cuando el Señor se aparta, hermanos, por eso, hermano, tenemos que decir como los del camino de Maús: quédate con nosotros esta noche, porque se hace tarde, no te vayas. Hay que decirle al Señor: quédate en mi corazón, gobierna mi vida, reina mi vida. Quiero sentirte, que cuando yo me levante de la cama y no sienta, ay, me preocupo, me voy a las rodillas como Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Quiero sentir que tú estás en mí. Y una forma de sentirlo es que uno siente que la llama arde. Porque el pueblo de Dios tenía la Shequina de Jehová en el lugar santísimo. Ahí descendía sobre, en medio de los querubines, donde estaba ese trono, la que era esa propiciación, que era la silla de la misericordia. Ahí descendía, representando que Dios venía y se sentaba en su trono en la tierra, en el tabernáculo. Y esa llama de Jehová, esa Shequina, ahora arde en nuestros corazones. Porque en el lugar santísimo de mi corazón está el Señor sentado. Y tiene que ser santo el corazón, lavado por la sangre de Cristo. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Amén. Por eso los cristianos debemos preocuparnos, hermanos. Ocuparnos en esta salvación tan grande, hermano, con temor y temblor. No se deje engañar por el diablo. El diablo quiere que usted se ocupe en mucho trabajo, en mucho estudio, en el entretenimiento carnal de este mundo, en todas estas cosas, pero que usted no se ocupe del Señor. Mi prioridad es el Señor. Yo amo a mi esposa, amo a mi hija, pero mi prioridad es el Señor. Mi prioridad es, mi esposa me puede decir, o mi hija, pero papi, yo quiero. No, mamita, ahorita es tiempo de yo orar. Tengo que estar con mi Señor. Mi prioridad no es el hombre, es mi Señor. Está en mi corazón. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén.
Conclusión de este tema, ya terminé. Si los niños fueran creados con un alma y un corazón totalmente depravado, entonces los seres humanos no seríamos rebeldes, sino víctimas de su Creador. Amén. Pero Dios no es mal, ni el mal procede de Él. Somos nosotros los que nos desviamos. Somos nosotros los que nos corrompemos. Amén. Dios crea corazones ingenuos, inocentes, limpios. Nosotros mismos los ensuciamos, los contaminamos. Pero la redención de Cristo nos limpia, nos lava. 1 Corintios 6 dice: ya vosotros estáis lavados, justificados, santificados por el nombre de nuestro amado, es decir, en la autoridad de Jesús. ¿Y cuál es esa autoridad? La que logró en la cruz al derramar su sangre para lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Yo me alegré con